Cordial saludo, profesora. A continuación le vamos a presentar la sustentación de nuestra investigación social. ¿Cómo afecta el hacinamiento carcelario en el proceso de resocialización de los internos en la cárcel de La Ceja, Antioquia? Entonces, para nuestra investigación social, la orientamos con un paradigma comprensivo interpretativo enfocado a un alcance cualitativo descriptivo. Este paradigma comprensivo interpretativo se dedica a entender los fenómenos sociales como lo es el hacinamiento carcelario, mediante una minuciosa observación y detallada descripción de los mismos, así como interpretar los significados asignados por los actores sociales, es decir, los reclusos en este caso, y a sus acciones. Este enfoque se interesa por aprender la complejidad y la diversidad de los contextos sociales, reconociendo la relevancia y de las interpretaciones subjetivas y de los procesos de significación de la configuración de la realidad. Como lo decía anteriormente, como lo mencionaba, lo hicimos con un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, ya que se centrará en el contexto de la cárcel de La Ceja, Antioquia, utilizando técnicas como la de observación del participante y las entrevistas en profundidad. Este enfoque, el cual hemos decidido para nuestra investigación, nos permitirá examinar cómo el hacinamiento impacta la vida de los internos, incluyendo su salud física y mental, sus relaciones interpersonales, su acceso a recursos y servicios y su participación en programas de resocialización. Entonces, a continuación, le doy paso a mi compañera Alejandra, que va a seguir con la sustentación. Bueno, un cordial saludo para todos. Bueno, en un encuentro comunitario que hubo en mi barrio, se abrió como la oportunidad de que las personas pues pudieran hablar. Entonces, un expresiario tuvo como la vocería y explicó cómo fue su vivencia dentro de la cárcel y hacía mucho énfasis en la aglomeración. Bueno, la aglomeración realmente es el hacinamiento y en cómo lo afectó, pero no solamente mientras vivía allá, sino después de que salió, pues cuando estuvo en libertad. Fue un tema que me pareció bastante interesante, entonces teniendo como esta oportunidad de investigar, decidí compartir la idea con mis compañeras y decidimos pues como adentrarnos en este problema. Entonces así como se evidencia que en la cárcel de La Ceja, Antioquia, hay un fenómeno multifacético que como tal genera una brecha social para las personas que están privadas de su libertad. Esto puede ser debido al espacio reducido, la falta de acceso a servicios básicos y la convivencia que pueden tener forzada entre ellos. Todo esto que mencioné puede tener graves repercusiones, como por ejemplo en la salud física y en la salud mental de los internos. Entonces, por eso es importante como poder comprender los factores estructurales, institucionales y socioeconómicos que pueden contribuir a que haya como un aumento en la población carcelaria. Entonces es claro, pues, para todos que el exceso de población dentro de una cárcel puede generar diversos problemas para los internos. Entonces, de acuerdo al anterior mencionado, se habla de la problemática del hacinamiento, pero también se habla de las diferentes consecuencias que este problema puede traer a la vida de los internos, no solamente en el momento de estar privados de la libertad, sino después de que salen de allá. Uno de esos es la resocialización de los internos. Entonces, por eso la pregunta que quisimos como hacer o enfocarnos es, ¿cómo afecta el hacinamiento en el proceso de resocialización en los internos de la cárcel de La Ceja, Antioquia, en el periodo del 2022 al 2023, cierto? Debemos tener como unos objetivos, donde el central es básicamente poder analizar lo anterior, analizar la manera en que afecta el hacinamiento en el proceso de resocialización en los internos de la cárcel, pues, de La Ceja, en el periodo del 2022 al 2023. Pero para que este objetivo sea como cumplido, se debe desglosar en diferentes objetivos un poco más específicos. Los que a nosotros nos parecieron más pertinentes fueron, para acercarnos a este análisis, es como evaluar las condiciones en que los internos viven el hacinamiento dentro de la cárcel, donde se incluye pues como la sobrepoblación, el espacio disponible que cada interno tiene para vivir y cuáles son las medidas que se ha tomado para abordar esta problemática.
Se debe indagar el impacto del hacinamiento respecto a la salud física y mental de los internos y saber si esto ha aumentado la tasa de trastornos mentales y cómo es el acceso médico, ¿cierto? Y finalmente, pero no menos importante, identificar la influencia que tiene el hacinamiento en el proceso de resocialización de los internos de la cárcel de la ciudad de Antioquia, lo que se hará por medio de revisión de programas de rehabilitación y educación. Entonces le doy paso como a mi compañera Vanessa para que nos siga explicando este proceso. Bueno, muchas gracias, Aleja. Y pues como lo mencionaban anteriormente mis compañeras, nosotros empleamos unas técnicas de recolección información en las cuales se van a tener en cuenta entonces los dos métodos que son entrevista y observación. En la entrevista lo que estamos buscando es como adentrarnos en el contexto específico de la problemática, lo que busca entonces facilitar una comprensión más profunda y nutrida de las experiencias, así como de las percepciones de los internos. Y por la observación, entonces buscamos como capturar el contexto en el que se desarrolla la problemática en cuestión. Y también buscamos, digamos, proporcionar unos datos significativos que puedan como incluir descripciones detalladas, como lo son, pues, las expresiones verbales y no verbales, las que no podemos intuir o, digamos, detallar de una manera, pues, como muy asertiva en la entrevista, porque obviamente entendemos que al momento de ellos estar como brindándonos la información, pues, no va a ser una, de pronto, tan digámoslo, como tan fácil para ellos. Entonces, pues por medio de la observación vamos a poder tener como la comunicación un poquito más asertiva desde pues como los parámetros que establecemos nosotras como trabajadores sociales con el objeto de estudio. Pues entonces también como los detalles, se van a observar los detalles contextuales que son muy difíciles de capturar a través de otros métodos. Eh, Empleamos pues una técnica de análisis que fue la matriz categorial. Esta se hizo con base en una muestra representativa, que es como la muestra pues de la población. En este caso fueron 15 reclusos los entrevistados, a los cuales pues se les abordó unas preguntas muy básicas, comprendiendo pues o partiendo desde el concepto de lo que significa en realidad el hacinamiento, porque pues como lo mencionó mi compañerita, el recluso, por ejemplo, expuso como sobrepoblación o usó un término de pronto que no era el adecuado, sin conocer o identificar la problemática real que es como tal el hacinamiento. Entonces, pues lo ideal siempre fue o sería partir de la explicación y de la contextualización de la problemática para que ellos entonces también empiecen, digamos, a identificarla y a compartirla con nosotros durante la entrevista que se va a tener. Entonces se abordaron pues las categorías entre las que está la salud y la seguridad, lo que comprende pues como las preguntas directamente a cómo el hacinamiento ha afectado o puede afectar digamos, el proceso de resocialización, ¿cierto? También pues como en la parte de la salud mental, emocional y hasta física. Y además, la otra categoría pues que empleamos es como el acceso a los programas de resocialización, que es pues como se comprende el periodo después de haber sido como tal ellos reclusos. Entonces, por ejemplo, podríamos abordar los temas de que ellos cómo perciben pues el hacinamiento o cómo creen pues que impacta en realidad esta problemática en su proceso de resocialización o cómo contribuye el hacinamiento como a la sensación de desesperanza o desmotivación, digamos, los procesos que se les puede entorpecer con relación a la reinserción a la sociedad, digamos, los estigmas, como se mencionaron pues también anteriormente. Y ya pues como por último, las situaciones pues que pretendíamos como percibir, era como las condiciones pues de vida en las que estaban ellos, como evaluar la calidad de vida,
tenerla pues ahí como el objeto de estudio, como el trato del personal pues también, la interacción como internos, el estado de la salud física y mental como lo estábamos mencionando, y pues ya como ver el granito de arena que hace como tal la prisión para esa participación como en proyectos de rehabilitación, que obviamente son muy importantes en estos procesos pues de reclusión y luego de resocialización. Así pues también identificamos como las necesidades individuales, lo que pudimos hacer en el método de la investigación y la observación. eh, entonces ya pues finalizando, eso fue como lo que hicimos básicamente. Muchas gracias.